Partido zaila beti bezala Arerionen aurka, baina bueno, uste dugu partido onak egin dugula, sekulako esfortzua, intensidadeekin jokatu dugula partido osoa, lehengo zatian berai baino gehiago izan garela eta bigarren zatiko hasieran ondo ibili garela ere, baina bueno, despiste batean beraiek aprobetxatu dute, aurretik jarri dira eta horretik aurrera badakigu beraien aurka zaila dela. Hala ere taldeak barruan zeukan guztia nik uste eman duela zele gainean, baina hala ere ezin atera partidu. Izan diteke azkenean badakigu gola sartuta partidua asko aldatuko zela, baina ezin gara pasata dago, pasata zegoen bigarren zatiaren hasieran eta ere taldeak ondo atera da, baina esan dudan moduan beraien lehen gola oso latza izan da guretzat eta ezin izan diogu horri buelta eman. Horrela da, burua gora eta hemendik hiruegunetara Malagan beste partidu bat dakigu beraiek egoera zail batean daudela, baina azkenean puntuak beti dira beharrezkoak denontzat, orduan joango gara Araba, gaur atera garen moduan partiduaren bila eta esperoan puntuak Bilbora ekartzen. Partido difícil como siempre contra este rival, yo creo que hemos hecho un gran partido, un gran esfuerzo, hemos jugado con muchísima intensidad durante todo el partido, hemos sido mejores en la primera parte, hemos fallado un penalti que quizás hubiese podido cambiar el partido, pero yo creo que la segunda parte el equipo ha salido de la misma manera y en un despiste nos hemos encontrado con un gol en contra y a partir de ahí ha sido muy complicado. Sabemos que es un equipo que maneja muy bien los tiempos, que cuando se ponen por delante es difícil darle la vuelta y aún así el equipo lo ha intentado, se ha dejado todo en el campo y no ha podido ser. Yo creo que todos sabemos y somos conscientes de que las derrotas tenían que llegar, ojalá que nunca llegaran, pero sabemos que no es fácil ganar ningún partido, sabemos que es muy difícil ganarlos todos y somos conscientes de que perder de esta manera es mejor que perder de cualquier otra. Yo creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha salido a comerse al rival, a jugar en su campo, a luchar, a batallar. Yo creo que lo ha hecho bien y pena pues que de cara a portería hemos estado menos acertados que ellos. Sí, esto no para, que sabemos que el fútbol de hoy en día es lo que tiene y si algo bueno tiene es que después de una derrota pues no hay tiempo para lamentaciones, sino que hay que empezar a preparar el siguiente partido y es lo que haremos. Sabemos que es un rival con una difícil situación en la tabla, que está muy necesitado y ojalá que podamos hacer valer esa necesidad a nuestro favor para traer los puntos a Bilbao.